empezar a pensar en otro niño. Fue difícil, en el momento tuve que dejar de estudiar, no puedo dedicarme aún más a trabajar. Uno quiere que su hijo crezca en el mejor ambiente y es un poco difícil porque pues estoy estudiando, me sale cualquier maraña por el barrio, albañilería. Te le mides a lo que sea. Un niño es una responsabilidad muy grande. Jóvenes que inspiran jóvenes podcast. La escritora y antropóloga argentina Rita Segato, en su texto Género y estructura patriarcal, nos plantea el contexto de una paternidad corresponsable como una forma de ejercer la paternidad que reconoce, asume y reparte de manera equitativa las responsabilidades del cuidado, la crianza y el trabajo doméstico, rompiendo con el mandato tradicional de un padre proveedor y distante. ¿Qué busca esto? Busca transformar las relaciones de género dentro de las familias, promover una masculinidad afectiva, empática y activa en el cuidado, donde los hombres no ayudan, sino que son parte integral de la crianza, desde el compromiso emocional hasta lo práctico. En este episodio vas a conocer la historia de Antonio Vidal, un joven que nos muestra que la paternidad corresponsable es una decisión que le ha transformado la vida. Jóvenes que inspiran jóvenes podcast. Hola mi gente, bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro video podcast Jóvenes que inspiran jóvenes, podcast de Going Barranquilla. El día de hoy me encuentro con Antonio Vidal, yo soy Sharon Roca, actualmente miembro del grupo asesor de Going Barranquilla y estudiante de Derecho de la Universidad del Atlántico. Nuestro capítulo de hoy lleva por nombre Paternidades Jóvenes Corresponsables y pues, ¿quién mejor que un padre joven que nos acompaña el día de hoy para grabar este episodio? Bienvenido, Antonio. Hola, ¿cómo están? Muy bien, Antonio. Bueno, antes de iniciar, yo quiero que te presentes, nos cuentes un poquito cuántos años tienes, qué haces en esta ciudad de Barranquilla, porque he escuchado por ahí que no eres de la ciudad, qué viniste a hacer y cómo llegaste. Cuéntame un poquito de eso. Bueno, mi nombre es Antonio Vidal, tengo 20 años de edad, estudio arquitectura en la Universidad de la Costa CUP, vengo de Peñoncito, Magdalena. Pues actualmente estoy aquí con mi familia, gracias a Dios. Wow, bueno, antes de iniciar a hablar del tema de las paternidades, quiero contarte que yo tampoco soy de aquí, así que hoy somos dos foráneos hablando de nuestra historia de vida, que no es similar en muchas cosas. De pronto conecto en la parte de que venimos de distintos lugares a estudiar a la ciudad, pero nuestro tema central de este capítulo hoy son las paternidades en jóvenes corresponsables. Por eso quiero empezar preguntándote, ¿cómo fue esa reacción tuya cuando te enteraste que ibas a ser papá? Bueno, en cuanto a esa reacción, pues yo puedo decir que fue la más tranquila, porque desde un comienzo yo fui quien le empecé a decir a mi compañera que estaba embarazada. Entonces, cuando ya comprobamos de que sí era verdad, pues mi reacción fue tranquila, pues obviamente mi instinto como hombre, persona, me dijo que pues iba a ser duro, que ya no iba a ser lo mismo, que ya tenía que desprenderme de mis emociones para empezar a pensar en otro niño, en un niño o una niña. Claro, que yo desde el comienzo decía que era niño, porque como te comenté antes de empezar, pues yo lo había soñado y había soñado con un niño. Entonces lo tomé un poco tranquilo, ya sabía más o menos a qué me enfrentaba porque pues he tenido muchas responsabilidades desde muy niño y pues una responsabilidad más, aunque es algo difícil, pues ya más o menos tenía la claridad de qué me tocaba hacer. Obviamente asumir mi responsabilidad y empezar a trabajar para el futuro de ese niño. Tú tenías 18 años cuando eso ocurrió, ¿cierto? Iba a cumplir 18. Ibas a cumplir 18, wow. Y cuando uno está en esa edad, uno todavía es un poco dependiente de alguna forma de los padres o de la red de apoyo que tiene a uno en su núcleo familiar. Yo quiero que me cuentes porque, claro, uno, no sé, llega un embarazo y uno está joven y listo, tú dices, yo he enfrentado muchas cosas y asumí la responsabilidad, pero ¿cómo fue eso de contárselo a tu familia y cuál fue la reacción de ellos? Bueno, contárselo a mi familia directamente yo no lo hice. Eso se lo comentó mi compañera ya después de un tiempo de que nos enteráramos de que sí estaba embarazada, porque ya antes habíamos tenido una falsa alarma. Y entonces mi mamá se enteró de eso sí se enteró, y me habían corrido de casa. Ya luego yo no hablaba con mis papás. Cuando de verdad quedó embarazada mi compañera, ella es quien le comenta a mis papás. Y es que ellos se enteran, pero yo directamente no hablé con ellos. Y en ese momento podría decir que no contaba con más nadie que fuera mi compañera, que es Yasmin Cantillo. Y pues
Entonces, como que me lo tragué, porque pues muchos amigos no tenía. Entonces, me tragué esa parte de contárselo a mi red de apoyo. Directamente no lo contaste. Bueno, pero aún así decidiste hacerte responsable de tu paternidad y ahí vienen muchos retos, porque no es fácil, me imagino, traer un bebé al mundo, porque hay muchas responsabilidades que eso trae. Yo quiero que me cuentes cuáles fueron esos retos que tú enfrentaste inicialmente cuando decidiste asumir la responsabilidad de ser padre. Bueno, uno de los retos más grandes es que pues yo padezco de ansiedad y depresiones debido a muchas causas en el pasado. Lo primero fue empezar a desprenderme de eso, cosa que aún no logro porque pues todavía es muy difícil esa parte. El otro reto fue pues desprenderme totalmente de mis padres, hacerme independiente para darle una dependencia a mi hijo y a mi compañero. Fue difícil, en el momento tuve que dejar de estudiar, ya había dejado de estudiar para dedicarme a trabajar, me tocó dedicarme aún más a trabajar para empezar a planear el futuro de mi niño, porque pues obviamente como todo padre uno quiere que su hijo crezca en el mejor ambiente posible que se pueda. Entonces, cuando ya yo empecé a trabajar, ya yo no pensaba en mí, normalmente no lo hago, soy sincero, normalmente yo no pienso mucho en mí, sino en las personas que tengo alrededor. Ya pues, ya pensaba más en mi compañera y en mi hijo que en mí, todavía aún más. Entonces, empecé a centrarme más en ellos, a comprarle cosas a ellos. Incluso todavía no sabía el sexo de mi hijo y ya estaba comprando cosas para mí. Entonces, desde el comienzo, pues, es un poco difícil, vuelvo y te comento. No es fácil desprenderse de las emociones de uno para pensar en alguien más, pues, pero ahí estamos. Es un tema de admirar cómo tú, a pesar de todo lo que nos estás contando y la corta edad que tenías, decidiste asumir la responsabilidad con toda. Y uno piensa, pero ¿cómo haces? O sea, ¿cómo haces el tiempo? ¿Cómo te organizas? ¿Que trabajabas? ¿Que estabas asumiendo la corresponsabilidad de esa paternidad? Cuéntame cómo fue ese tema para manejarlo. Bueno, luego que nace mi hijo, yo empiezo a estudiar acá en Barranquilla, en la Universidad de la Costa. Desde un comienzo, pues, yo venía solo. Acá estaba un hermano que era quien me apoyaba acá en Barranquilla. Me quedaba con él. Mis compañeras y mis niños se quedaban en mi casa, con mis papás. Venían en el transcurso de los 5 meses que yo estaba acá en Barranquilla, 1 mes, 2 semanas o 3 semanas al caso. Este semestre están acá conmigo. Es un poco difícil porque pues estoy estudiando, me sale cualquier maraña por el barrio, albañilería, te le mides a lo que sea. Arreglo cabello de mujer, wow. Barbería, instalaciones eléctricas. Entonces estoy corriendo, llego de la universidad, me centro en una cosa, voy por mi niño, porque mi comadre, que es la compañera de mi hermano mayor que está aquí en Barranquilla, Ezequiel, ella me hace el favor de recoger al niño en la guardería. Entonces cuando yo llego, enseguida voy por mi hijo, vamos enseguida, voy a lo que tenga que hacer, si tengo que algún trabajo pendiente. Y pues desafortunadamente hace poco pues me quedé sin computador, entonces me toca estar yendo todos los días a la universidad, trabajar todo el día en la universidad, por lo menos hasta que haya sala disponible en la universidad. Entonces, en cuanto al tiempo, pues aún no lo manejo totalmente, se me complican mucho las cosas, se me enredan mucho las cosas, pero no trato de no descuidar a mi hijo. Esa es digamos que esa es como tu prioridad principal, tu hijo. Y por eso yo quisiera preguntarte, que tú nos estás comentando el tema de que padeces ansiedad y depresión. Quiero que me cuentes, cuando nace tu hijo, ¿qué representa eso? Si sientes que de alguna forma eso es como un impulso y un motivo a seguir adelante. Un impulso y un motivo, por supuesto. También un desafío grande. Un desafío grande. Porque pues un niño es una responsabilidad muy grande. Ya uno de por sí, siendo joven, es una responsabilidad grande. Sí. Ahora tener un niño, pues una responsabilidad aún mucho más grande. Entonces, cuando ya yo me entero de mi hijo, pues en cuanto a mi ansiedad y depresiones, eso me impulsa. Ya me impulsa a querer seguir más adelante, a pensar en un mejor futuro. Aunque pues mi ansiedad y mis depresiones aún siguen estando ahí. Claro. Aún me mantienen un poco inestable en ocasiones. Frente a él no. Entonces que él ha sido como una forma de encontrar un poquito de luz en medio de, digamos, los problemas. Frente a él eso no está. Porque, o sea, frente a mi hijo,
yo siento que uno como padre le transmite las cosas a sus hijos. Y yo transmitirle eso a mi hijo ahorita mismo es enfrascarlo en un mundo diferente al que yo le quiero brindar. Entonces, no quiero, de mi parte, yo no quiero que él note eso de mí todavía. Por lo menos cuando ya esté más grande, que lo empiece a entender, quizás. Pero por ahora no. Wow, Antonio, pues mira que pese a todas las circunstancias, tú sigues fuerte y pensando siempre en tu hijo. Incluso cuando estábamos hablando ahorita afuera, nos contabas que hay veces que te toca llevar a tu hijo a la universidad, a las clases, porque el tiempo, digamos que es difícil coordinarlo todo. ¿Y cómo ha sido eso? ¿Cuál ha sido la reacción de tus compañeros o de tu universidad cuando ven eso? Bueno, pues mi compañero, desde que yo empecé a estudiar, siempre le he hecho saber que tengo mi compañera y tengo mi hijo. ¿Ves? Ya ellos esa parte la sabían. De llevar a mi hijo, eso me pasó este semestre, porque como la mamá empezó a trabajar y mi comadre, que es quien lo cuida, también tiene clases, entonces se nos cruzan a veces los tiempos y me toca llevármelo, para no dejarlo, porque obviamente no lo voy a dejar con un desconocido o alguien que apenas estoy conociendo. Yo me lo llevo. La primera reacción de mis compañeros fue algo positivo, porque pensé que se iban a reaccionar de otra manera, pero no, que va. Seguida se acercaron al niño a tratar de saludarlo, pero mi hijo es un caso. Porque mi niño, tú le das un beso en el cachete y si no se conoce, se limpia el cachete. Ay, ¿qué tal? Pero eso también es una forma de protegerse de alguna manera. Pero mira que eso que tú nos estás contando, usualmente es algo que uno ve de pronto en las universidades, en las madres. No es tan común el tema de ver a padres con esa responsabilidad. Y quisiera yo decir que eso es como un estigma que hay de un poco de masculinidad tóxica, de que los padres solamente ayudan y esas responsabilidades de estar con el bebé son de la mujer. ¿Cómo has enfrentado tú eso? Bueno, no, realmente no, porque en cuanto a mi compañera, a citas médicas y todo este tipo de cosas, reuniones en la casa hogar o en cualquier cosa, yo he estado. Si ella no puede, yo lo llevo. A la universidad, a mí no... Yo perdí la pena desde muy niño, entonces a mí ese tipo de cosas no me dan pena. O sea, yo digo, es mi hijo. Claro. Porque yo tengo que dejar que ella solo se encargue de eso. O sea, yo en esa parte no la comparto. ¿Y no has enfrentado, digamos, comentarios de personas de, ay, ¿tú por qué haces eso? Eso es para las mujeres, tú solamente tienes que dar la plata y ya. ¿Cómo ha sido eso? Sí lo he enfrentado. E incluso a veces a mis hermanos a veces me maman gallo y me dicen, estás de ama de casa hoy. ¿Qué tal? Entonces, como que a veces le baja a uno la moral, pero no. O sea, yo no, vuelvo y te digo, yo no hago las cosas por mí, yo lo hago por él. Entonces, yo no, estoy haciendo algo por mi hijo, estoy haciendo algo por mi familia. Exacto. Entonces, no me da pena, yo cocino, yo lavo, yo barro, trapeo la casa. Claro, y es que esos son roles que en una familia son de los dos. No es solamente que la mujer tiene que encargarse de una cosa y el hombre de otra, porque incluso son jóvenes, tienen un proyecto de vida, tienen cosas que hacer y hay que coordinar las labores, no solamente dejárselas de alguna forma únicamente a la madre. Y eso es, no sé si decir admirable el hecho de que tú lo hagas, porque es que es algo que debe ser común y que debe ser normal que los hombres también tengan esa responsabilidad. Otra pregunta que yo quiero hacerte, porque tú me has dicho que de pronto en tu universidad no has enfrentado como estigmas de esa manera, pero aún así quisiera preguntar, bueno, antes de eso aclarar que no estamos incentivando a los jóvenes que nos están viendo a que sean padres, no es la idea desde nuestro podcast acá desde Go en Barranquilla, no, pero son circunstancias que de alguna u otra forma pasan y que los jóvenes enfrentan, que es una realidad, que no es lo ideal, pero pasa, ¿cierto? Entonces yo quisiera preguntarte a ti, ¿qué crees tú que las instituciones educativas o las universidades, en tu caso en particular, pueden mejorar para adecuar los espacios a los jóvenes que están en situaciones como paternidades o maternidades que están estudiando? ¿Qué crees tú que podrían mejorar? Uno de esos casos sería el apoyo. Pues, por decir, ya tú sabes que yo soy papá, ven acá, trae a tu hijo, está bien, lo puedes traer. Acá va a haber una sala para que tu hijo se quede mientras tú entras a la clase, no interrumpa la clase, no te interrumpa a ti y tú te puedas concentrar en tus estudios. Ven acá, hey, ¿estás bien? ¿Está pasando algo? ¿Tu hijo está bien? O sea, como apoyar un poco más a los jóvenes en esta condición para que, digamos, uno se sienta un poco más motivado a estudiar, porque, te soy sincero, yo he querido tirar la toalla muchas veces. ¿Has querido tirar la toalla? Me ha agobiado un tanto que he querido quedarme quieto, dedicarme mejor a trabajar para brindarle mejores oportunidades a mi hijo, porque actualmente estudiando es muy poco lo que gano.
pues el tiempo es muy poco para trabajar, entonces es muy poco lo que gano. Entonces, cuando voy a la universidad, llego corriendo, me dedico a lo que voy a hacer. Si voy a la clase y me voy. Si en la mañana me dedico a trabajar en el proyecto que estoy trabajando en la sala y me voy. Porque voy a estar pendiente, necesito generar ingresos para seguir apoyando a mi hijo, porque aunque mis papás me ayudan, y tengo el préstamo con ICT que también pues me ayuda un poco con el arriendo y eso, no me alcanza. Claro, y es que yo que soy joven y que no trabajo, que no tengo hijos, siento el peso a veces del tiempo que yo digo, Dios, y llega un poco frustración y también esa preocupación de qué va a pasar en el futuro. Ahora imagínate cuando uno tiene un hijo, ¿cierto? Por eso no puedo ni siquiera comparar la situación, pero de alguna manera sí creo que los jóvenes que ni siquiera tenemos hijos entendemos un poco el contexto, y cuando ya tienen un hijo creo que la situación es un poco más complicada, y por eso quiero mencionar que tu historia realmente es inspiradora, como nuestro podcast lo menciona. Y tengo unas preguntitas aquí que son como un jueguito que vamos a hacer aquí en el episodio, que son preguntas largas pero respuestas cortas. Vale. La primera es, ¿qué habilidades crees tú que has desarrollado ahora que eres padre? En cuanto a las habilidades, bueno, en cuanto a manejar el tiempo, aún muy poco. Pero en cuanto a tratar de estar más estable para mi hijo, mucho. Muchísimo. Esa parte, bastante. La estabilidad emocional, podríamos decirlo. Emocional. Bueno, otra pregunta que es una pregunta que no solo se le hace a un joven que es padre, sino que yo creo que uno se levanta y se acuesta casi todos los días teniendo esa misma pregunta. Es, ¿qué va a ser de mí dentro de 5 años? ¿Cómo me visualizo yo dentro de 5 años? Pero además, tú que eres padre, no solo cómo te visualizas tú, sino cómo visualizas la vida para tu hijo dentro de 5 años. Bueno, yo le pido a Diosito todos los días que dentro de 5 años aproximadamente, pues nuestra estabilidad económica mejore, para que mi hijo también empiece a estudiar, también empieza a estudiar su mamá, porque ese es uno de mis propósitos, brindarle los estudios a su mamá y de que mi hijo se eduque de la mejor manera. En 5 años me visiono con una mejor estabilidad económica fatal. Ok. Otra preguntita que tengo es, ¿cómo tomas las decisiones hoy en día? Porque no es lo mismo uno tomar decisiones de lo que uno quiera hacer y ser en la vida cuando uno no tiene una responsabilidad como lo es un hijo, que cuando ya esa responsabilidad llega a tu vida. Ahora, cuando tomas las decisiones, ¿qué es lo primero que se viene a tu mente? Bueno, en mi caso, no voy a hablar por las demás personas, hablo por mí. Yo nunca he tomado decisiones para mí. Yo siempre he tomado decisiones que mejoren la convivencia en mi familia. Uh-huh. Porque yo siempre he pensado en mamá, siempre he pensado en papá que se ha sacrificado por mí, y ahora incluyo a mi hijo. Ahora pienso en mi hijo. Ahora pienso en que las decisiones que voy a tomar ahora pueden afectar a mi hijo si no las tomo bien. Entonces ya estoy pensando más en él para tomar mejores decisiones y ser como una mejor persona en la sociedad, porque pues obviamente la sociedad actualmente ¿cómo se dice? Actualmente la sociedad como que te mira mal si tú haces algo mal, ¿cierto? Uh-huh. Puedes hacer 1000 cosas bien, pero si haces algo mal... Te estigmatizan de alguna forma. Uh-huh. Entonces, yo siempre estoy pensando en que tengo que hacer las cosas bien para que mi hijo siempre me vaya bien. Porque ya no depende mucho de la sociedad, sino de mi hijo. Bueno, Antonio, yo creo que lo he mencionado varias veces en este episodio, que realmente tienes una historia inspiradora, que a pesar de todas las barreras y todas las circunstancias que has pasado en la vida, tomaste la decisión de ser responsable como padre y viniste a esta ciudad en busca de oportunidades, conectando con la idea de darle una mejor vida a tu hijo, y eso es algo que a los jóvenes que nos miran, a mí e incluso a los que no son jóvenes, seguro les va a inspirar muchísimo escuchar tu historia. Muchísimas gracias por acompañarnos, Antonio. Espero que este espacio haya sido cómodo y que lo hayas disfrutado. Y a ustedes que nos ven, ya saben, inspírense de estas historias, miren cómo a través de las barreras y de las circunstancias logramos encontrar un poquito de luz que nos motive a seguir adelante. A las instituciones que nos están mirando, al sector público, decirles que los jóvenes necesitamos más oportunidades y un mayor acompañamiento en todo este tema de las paternidades para lograr salir adelante y conseguir nuestros objetivos.
Muchísimas gracias por mirar este capítulo más de nuestro video podcast Jóvenes que Inspiran Jóvenes de Going Barranquilla. Nos vemos en un próximo episodio. Jóvenes que Inspiran Jóvenes Podcast. Ajá, mi gente, ya terminaron de ver este episodio. Espero que esta historia les haya inspirado, al igual que todas las historias que hemos contado a lo largo de este podcast. Si no han escuchado las demás, devuélvanse ya, escuchen e inspírense de estas. No olviden suscribirse, calificarnos y comentarnos. Estén atentos a todo lo que tenemos para mostrarles en los siguientes episodios. Y ya saben, gracias por estar aquí.